Gracias por su preferencia, es un gusto saludarles. Estamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión este miércoles 6 de enero del año 2016. Como le comentaba hace unos instantes, el tema que vamos a abordar en este espacio de entrevista es la situación migratoria de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Ya está con nosotros Juan José García, él es investigador y especialista en políticas migratorias. Gracias por acompañarnos, Juan José, muy gentil por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto compartir algunas ideas a través de este canal. Gracias por acompañarnos. A razón de nuestra contextualización del tema, de por qué poner en perspectiva este debate sobre la situación migratoria de nuestros compatriotas en Estados Unidos, me gustaría poner unas ideas sobre la mesa y luego hacemos la interacción con nuestro invitado. Desde el fin de semana pasado, la Oficina de Migración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos ha realizado redadas para la detención de personas indocumentadas en los Estados Unidos, particularmente en estados como Georgia, Texas y Carolina del Norte. Se estima que 121 personas ya han sido detenidas y serán trasladadas a centros de detención con sus familias para seguir el proceso de deportación a sus países de origen. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador ha anunciado que 17 consulados y la Embajada salvadoreña en los Estados Unidos tiene como tarea principal velar por el respeto de los derechos humanos y el debido proceso, así como brindar asesoramiento a los compatriotas que lo requieran. Por otro lado, la Asamblea Legislativa en la Comisión de Asuntos Exteriores, en la reunión ordinaria que tuvieron hace un par de días, han desarrollado este tema y también están en la expectativa de tener acercamientos y reuniones para tratar la temática. En función de esa contextualización, pues vamos a profundizar con nuestro invitado sobre este tema y me gustaría iniciar con esto, Juan José. El secretario de Seguridad Nacional, Jen Johnson, en un comunicado que publicaron hace un par de días, y justo quiero retomar esta frase, el comunicado evidentemente desarrolla más ideas, pero es la idea con la cual inicia el comunicado y dice de manera textual: como lo he dicho en repetidas ocasiones, nuestras fronteras no están abiertas para la migración ilegal. Si vienes acá de manera ilegal, te enviaremos de regreso acorde a nuestras leyes y nuestros valores. ¿Alguna reacción a esta? Efectivamente, ¿verdad? No están abiertas para ciertos migrantes, porque hay categorías de migrantes. No están abiertas para los migrantes centroamericanos, pero sí están abiertas para los migrantes cubanos, ¿no? Entonces hay una discriminación en los flujos migratorios que es importante reconocerla, ¿no? Esta misma posición la ha sostenido el señor canciller en declaraciones el día de ayer, en donde se refirió precisamente a que hay categorías distintas, hay categorías de migrantes de primer nivel y migrantes de segundo nivel o de tercer nivel, ¿no? Los migrantes centroamericanos estamos dentro de la categoría de los migrantes discriminados en este sentido, ¿no? Y como dice también el señor Johnson, esta medida de la captura y posterior deportación de migrantes que ingresaron a Estados Unidos a partir del 1 de enero del 2014 era ya una medida anunciada por el presidente Obama. O sea, no es nada nuevo, ¿no? Sí. En noviembre del 2014, el presidente Obama, al anunciar algunas medidas de alivio migratorio, también señaló que se iban a endurecer las políticas de deportación de migrantes indocumentados. O sea, pues esto reafirma esa posición, esa visión de Estados Unidos de considerar el fenómeno de la migración como un fenómeno de seguridad nacional y puramente policíaco. Siempre ha sido en las discusiones de este tema de la política migratoria de los Estados Unidos, la relación entre dos niveles, el tema de seguridad interna, pero también el tema migratorio que implica derechos humanos, tratamiento, participación de las personas migrantes en la vida, en la cotidianidad de la vida en los Estados Unidos, pero claro, evidentemente la faceta que toma más fuerza me deja la impresión que es bajo el enfoque de seguridad nacional, y eso implica mayores redadas, mayores detenciones. Y ciertamente la mención que usted hace, y aparece en este comunicado del secretario Johnson, que desde noviembre del 2014, por acción ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, están desarrollando este tipo de acciones y medidas en materia de su seguridad interna. Y nuevamente el término, ¿verdad? Parece que ese es el ala o el énfasis más bien que se debe hacer en este caso. Efectivamente, todo el tema de derechos humanos, el tema de la participación de la población migrante en la actividad económica del país. Acordémonos, bueno, se ha mencionado que los migrantes aportan
de manera importante en la economía del país, especialmente en estados como California, por ejemplo. El aporte de los migrantes, aún los migrantes indocumentados, es fundamental para la vida económica de estados, digo, como California. Eso pasa a segundo nivel, ¿no? Y prevalece, especialmente en momentos preelectorales, como el que estamos actualmente en Estados Unidos, prevalece esa visión de seguridad nacional bajo una tesis falaz, ¿no? Una tesis totalmente falsa, ¿verdad? Y es que la población migrante es una población que afrenta, que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Esa es una tesis totalmente falaz, es una tesis que no se sostiene porque la población migrante no ofrece ninguna amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Todo lo contrario, ¿no? Ofrece su trabajo aún en peores condiciones y con remuneraciones todavía por debajo de los estándares mínimos para poder satisfacer sus necesidades allá, mejorar su calidad de vida y mejorar la calidad de vida de los parientes que se han dejado en estos países. Eso es todo, pero no ofrece ninguna amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y eso, dijéramos, hay que sostenerlo de manera permanente, ¿no? Los que se van para Estados Unidos son gente trabajadora, gente humilde, que busca mejorar sus niveles de vida. Eso es todo. ¿verdad? Pero no son delincuentes, no son terroristas y por lo tanto no ofrecen ninguna amenaza a la seguridad interna de Estados Unidos. Un aspecto relevante es, y los datos lo presentan, retomo unas cifras del Centro de Investigaciones Pew Research, que es un centro de investigaciones pues, muy reconocido en Estados Unidos, y hacen un balance en el periodo desde 1990 hasta el 2014, el aumento exponencial de flujos de personas, particularmente como la categoría que ponen de migración indocumentada en los Estados Unidos. Se contabilizan para 2014 11.3 millones de personas viviendo de manera indocumentada en Estados Unidos. En el año 90 eran 3.5. Claro, en el paso del tiempo de más de 20 años, cómo el flujo ha venido aumentando, pero también, y me gustaría tener su análisis respecto a esto, la reacción de políticas públicas de los Estados Unidos ha sido estatus de protección temporal, redadas, deportaciones masivas, pero por otro lado, la reacción de los países del Triángulo Norte, estamos hablando específicamente de Honduras, Guatemala y El Salvador, era solicitar prórrogas a los estatus de protección temporal o lo que se denomina una reforma integral en materia migratoria. Tenemos esos contrastes, pero vemos con los datos que aumenta el número de personas, particularmente del Triángulo Norte y de México, que están llegando a los Estados Unidos. Así es, ¿verdad? El Pew Hispanic Center, que es el think tank que usted ha mencionado, también reporta que la comunidad salvadoreña es la comunidad hispana con mayor crecimiento en Estados Unidos. Pasó en el periodo intercensal del 2010 al 2013, la comunidad salvadoreña creció el 160%, es decir, se multiplicó por 2.6 la población salvadoreña que vive en Estados Unidos, ¿no? Eso significa evidentemente que hay un flujo permanente de salvadoreños y de centroamericanos que se moviliza hacia Estados Unidos. Estamos hablando de aproximadamente 300 salvadoreños que todos los días, en promedio, se van para Estados Unidos. Ese es un flujo migratorio permanente, ¿verdad? Y eso hace que los Estados Unidos considere a los centroamericanos como una comunidad que está desplazando en tasas de crecimiento a la población mexicana, por ejemplo, ¿no? El mismo instituto señala que la población mexicana en los últimos 4 años se ha estabilizado. Ingresan menos de los que se vienen para México. O algunos, ¿no? Han estado hasta retornando. Exactamente, ¿verdad? Entonces la población mexicana se ha estabilizado, no así la población centroamericana y particularmente la población salvadoreña, que ya es la tercera comunidad hispana más numerosa en Estados Unidos, solamente después de, obviamente, los mexicanos, ¿verdad? Que tienen pues millones de población indocumentada y peleándose el segundo lugar con la población cubana, ¿verdad?
si quitamos a los puertorriqueños, porque ellos tienen un estatus migratorio muy particular, ¿verdad? Eso quiere decir entonces, pues, que los salvadoreños tenemos una comunidad en crecimiento fuerte en Estados Unidos. Y esto es porque El Salvador y los países centroamericanos no hemos hecho nuestra tarea. No hemos sido capaces de elaborar y activar políticas públicas que de alguna manera retengan a nuestra población. Si El Salvador sigue expulsando población como lo está haciendo, en el mediano plazo el desarrollo se va a ver afectado. Sencillamente por los desequilibrios demográficos que este flujo permanente de migrantes salvadoreños expulsa permanentemente, ¿verdad? Para poder enfrentar este fenómeno, entonces, no solamente hay que concentrarse en medidas puramente de seguridad nacional o medidas puramente de policía, ¿no? Como capturar y deportar, ¿verdad? Y afianzar la frontera, asegurar la frontera, los 3.000 kilómetros de frontera que tiene México con Estados Unidos, sino hay que enfrentar una política de retención de población y de disminución de los flujos migratorios, especialmente flujos migratorios irregulares, a través de la generación de oportunidades y la generación de condiciones de arraigo de la población en sus territorios, en sus comunidades y en sus familias. Los países centroamericanos hemos fracasado en esos intentos y hemos fracasado en propiciar unas condiciones mínimas, en este caso de seguridad, por ejemplo, sí, ¿no? La seguridad, la violencia civil, la violencia social es ahora el principal factor de expulsión de esta población. Estamos llegando al cierre de la primera parte de la entrevista, Juan José, pero me gustaría que en el segundo bloque pues hablemos a las características de este proceso que se ha estado dando de redadas y deportaciones en el pasado fin de semana, cuáles son las características de esto y si es algo muy parecido a procesos que han venido haciendo en el transcurso de los meses y de los años el gobierno de los Estados Unidos, y también un poco hagamos un balance o un análisis de las acciones gubernamentales, y nos va a permitir ampliar un poco más esta idea que usted estaba cerrando en este momento en su intervención, de no solo es un tema de promoción de políticas migratorias y de restitución de derechos y de atención, que implica para que la gente no se vaya por las condiciones económicas, de seguridad o sociales que se dan en sus países de origen, si les parece. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y continuamos con el análisis en este momento de la situación migratoria de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Está con nosotros Juan José García, investigador y especialista en política migratoria. Volvemos en instantes. Gracias por su preferencia y continuar con nosotros. Estamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Nos acompaña Juan José García, él es especialista e investigador en políticas migratorias, y el tema que estamos abordando en esta oportunidad es la situación de los compatriotas de nuestros salvadoreños en los Estados Unidos. Me gustaría que hablemos un poco ahora, Juan José, de las características de los acontecimientos que se han dado en el fin de semana ante la mención de las redadas y el proceso. Bueno, hay un proceso administrativo que no es tampoco automáticamente, las personas van a centros de detención, sigue un proceso burocrático y luego va a la fase de deportación, pero las características que se han dado en este fin de semana, y en la mención del comunicado que decíamos en la primera parte del secretario de Seguridad Nacional, Jen Johnson, mencionaba, fueron capturados, personas que fueron capturadas luego del 1 de mayo del 2014, tienen una orden de deportación, ya sea por una corte de inmigración o también no hay una respuesta de apelación en sus casos. Mencionan como un distintivo de los procesos que están haciendo o que iniciaron el fin de semana y que seguirán desarrollando, Juan José. Exactamente, ¿verdad? El primer grupo objetivo para ser deportados son aquellos que ingresaron después del 1 de enero del 2014. La característica de estos grupos, de estos migrantes centroamericanos, es que fueron en la mayoría grupos familiares, más o menos completos, ¿no? Entonces eran padres con sus hijos, o madres con sus hijos, o algunos tutores, algunos familiares con sus hijos, los que se acogieron a un proceso de refugio, ¿no? De poder obtener refugio, porque en las causas que estos señalaron para ser
admitidos en Estados Unidos que habían salido del país como producto de la violencia social y que sus vidas estaban en peligro, ¿verdad? Este grupo es el principal target, ¿verdad? De captura. Este grupo solicitó refugio, se le fue negado, se fueron a una corte de migración, perdieron su caso, ¿verdad? Y están ya con una orden final de deportación. Todavía hay esperanzas para algunos grupos. Hay una buena noticia, ¿verdad? Esta mañana 5 salvadoreños lograron que la Corte de Apelaciones de Migración admitiera su caso nuevamente, ¿verdad? 5 casos de esos 120 y tantos que han sido capturados. Lo que sorprende igualmente es el uso excesivo de la fuerza. Es decir, ICE ha montado operativos casi militares para capturar mujeres y niños. Eso no se puede admitir, ¿verdad? No es una cacería, ¿verdad? No son delincuentes los que están siendo capturados. Es gente honesta, trabajadora, que amenazada por la violencia de estos países busca refugio en Estados Unidos, ¿no? Esas es las condiciones sociales en las cuales esta gente ha llegado a Estados Unidos. Y sorprende que Estados Unidos use un mecanismo de excesiva violencia para capturar a esta población que en su mayoría, como digo, está compuesta por mujeres y por niños, ¿no? No son delincuentes, no pueden ser perseguidos como tales, ¿verdad? Si bien es cierto, han transgredido las reglas migratorias, eso no los convierte en delincuentes. No los convierte en sujetos a ser perseguidos como lo están haciendo actualmente, llegando a las horas de la madrugada a revisar casas, a poner retenes. Aún en las redes sociales esta mañana decían, bueno, los autobuses interestatales están siendo requisados también por retenes de la policía y retenes de ICE, ¿no? Esto hay que pararlo de alguna manera, ¿verdad? Los que ya tienen su carta de deportación, las autoridades migratorias tienen todos sus datos y su información, los nombres, los lugares donde residen, los lugares donde están trabajando. Entonces no hace falta hacer uso de la fuerza excesiva, ¿verdad? Eso lo que produce, lo que ha producido es dijéramos, que nuestra comunidad se encuentre realmente aterrorizada, ¿verdad? Inmovilizada de alguna manera. Organizaciones hispanas que promueven los derechos de los migrantes a finales del 2015 solicitaban al presidente Barack Obama que pudiera suspender este plan de deportaciones, porque por el significado no solo de separaciones familiares, sino exponer a las personas que emigraron hacia los Estados Unidos por razones de inseguridad, porque su vida peligraba. Entonces, y me gustaría ver ese punto del rol de estas organizaciones que tienen origen de diversos lugares, mexicanas, centroamericanas o de otros lugares de Latinoamérica, pero que están en la promoción constante de los derechos de estas personas ante estas situaciones, como usted explicaba, que vulneran sus derechos, evidentemente. O sea, el trabajo de las organizaciones promigrantes ha sido clave no solamente en empujar por un alivio migratorio permanente de estos 11.3 millones que se encuentran indocumentados en Estados Unidos, sino por pelear permanentemente porque los derechos humanos de estos migrantes, que la única falta es que no tienen papeles, se respeten integralmente. No dejan de ser seres humanos sin derechos, ¿verdad? Los que se encuentran de manera indocumentada en Estados Unidos. Y ha sido clave el papel y el rol y las acciones de estas organizaciones humanitarias, ¿verdad? Esas ONGs que han luchado permanentemente porque los indocumentados, los migrantes, sean considerados seres humanos, ¿verdad? Con derechos y que estos derechos deben de ser respetados. En este sentido, entonces, es importante reconocer el papel de estas organizaciones que tienen, digamos, sus límites, ¿verdad? No pueden ir más allá de luchar por estos derechos civiles a nivel
de calle o a nivel de propiciar condiciones jurídicas para que estos derechos sean respetados, ¿verdad? Muchas organizaciones son de origen salvadoreño, por ejemplo, y han jugado papeles importantes y fundamentales en este trabajo pro derechos humanos de los migrantes. Otro de los aspectos que me gustaría tener su análisis, Juan José, es el 4 de enero a un comunicado de prensa del gobierno salvadoreño a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, no solo mencionaba del seguimiento que le está dando a esta situación, y que entiendo que la viceministra para salvadoreños en el exterior pues ya está en los Estados Unidos pues para monitorear esta situación, pero hay algo que quiero como remarcar de este comunicado y que es parte en algún momento de la narrativa o del discurso que se ha dado en diversos momentos del gobierno salvadoreño, es la expectativa a una reforma integral en este tema, ¿no? O la expectativa de tener una reforma migratoria bastante amplia. Y en ese caso me gustaría aprovechar su experiencia que tuvo cuando fue viceministro para los salvadoreños en el exterior. ¿Qué implica eso? ¿Cuál es la expectativa del gobierno cuando habla de una reforma integral amplia y también acciones que puede ser cabildeo, negociaciones, acuerdos? Es decir, ¿en qué queda eso? Mira, como dije al principio de la entrevista, esto era ya una medida anunciada. Desde el 2014 se anunció que estas personas y otras que se encuentran de manera indocumentada iban a ser deportadas. Y aquí hay tres características nuevas que me gustaría rescatar para poder contestar su pregunta. Sí. Primero, es el papel de México, el papel que está jugando México en este proceso de los flujos migratorios centroamericanos. El año pasado, los deportados vía terrestre de México se incrementaron casi un 60%. Eso significa que México está jugando un rol muy activo para detener el flujo migratorio centroamericano hacia Estados Unidos en la frontera sur, sí, a través del programa Frontera Sur del gobierno mexicano. Eso implica necesariamente que la primera gran barrera, la primera gran frontera a cruzar es el Suchiate, es el río entre Guatemala y México, ¿no? Y México está jugando un papel muy activo en cumplir con algunos objetivos que debería de cumplir Estados Unidos, ¿verdad? En este sentido, entonces, México, el gobierno de México está haciéndole un trabajo, algunos dicen un trabajo no muy limpio, a Estados Unidos, ¿verdad? Porque son los actores primeros. En segundo lugar, hay que esperar que durante este año haya un flujo de deportaciones mayores, por varias razones. Primero, porque es un año electoral en donde los candidatos y los partidos tienen que demostrar que están haciendo su trabajo en el área migratorio, y no se va a hablar más de programas de alivio migratorio, ni mucho menos se va a hablar de reformas migratorias integrales. Lo que va a pesar va a ser el endurecimiento de las leyes migratorias, y por lo tanto hay que esperar un flujo migratorio más intenso y más deportaciones entonces. Porque México está endureciendo su papel de control migratorio, y Estados Unidos en este momento tendrá que mostrarle a la opinión pública, si quieren ganar los republicanos o los demócratas, que está haciendo cumplir las leyes migratorias. En este sentido, entonces, tenemos que prepararnos como países para tener una infraestructura física, pero también unas políticas más o menos integrales de recepción y de integración de esta población que actualmente viene en condiciones deplorables, ¿verdad? En condiciones realmente difíciles, porque no solamente han sido expulsados por la violencia, sino que van a regresar precisamente a comunidades en donde la violencia y la inseguridad es permanente y cada día más críticas. Lastimosamente a esto esa es la perspectiva que tenemos para este 2016. Hay dos variables que me gustaría poner también en discusión sobre la mesa, Juan José. Uno es el tema
como una característica o un distintivo de los flujos migratorios que se han dado desde mediados del año 2014 es que ha aumentado la cantidad de niños migrantes, niños algunos acompañados, otros no acompañados. Y en alguna medida también el gobierno de los Estados Unidos ha visto esta situación y desarrollando programas para el caso de estos niños, pero también para los países del Triángulo Norte particularmente y con énfasis en El Salvador, de programas de recepción de menores que vienen de los Estados Unidos como un primer aspecto. Pero por otro lado, la otra dimensión que quería poner en perspectiva es, bueno, están surgiendo como instituciones o por una expresión de institucionalidad con migrantes, materia normativa también expresiones jurídicas o programas o acciones gubernamentales. Entonces, por ahí es la línea en donde el gobierno puede ir fortaleciendo, trabajando ante un escenario como el que usted planteaba, elecciones en los Estados Unidos, aumento de los flujos de deportaciones que ya se han mencionado. Ante este escenario. Efectivamente, ¿verdad? Lo que hemos visto es que en finales de 2014, desde mediados de 2014, hay un aumento inusitado, un aumento, dijéramos, dramático de niños y niñas migrantes, en su mayoría acompañados, en su mayoría. ¿Por qué? Porque el niño es la garantía para que el adulto pueda optar, pueda tener un permiso temporal de estadía en Estados Unidos, ¿no? Era el paso fácil que los coyotes salvadoreños decían, ¿verdad? Si usted va con un niño, las autoridades de Estados Unidos les van a otorgar estos periodos transitorios, periodos pequeños de permanencia legal en Estados Unidos, por lo que usted decía, ¿no? No se puede deportar a niños sin, llamémosle así, llevarse consigo las normas y el interés superior de la niñez, ¿verdad? Que debe prevalecer sobre cualquier otra norma, ¿no? Y sobre cualquier otra regulación en donde Estados Unidos es suscriptor de los derechos de los niños, ¿no? En este sentido, entonces, El Salvador perdió una oportunidad valiosa para poder hacerle frente de manera responsable a esto, ¿no? No se realizaron ni desarrollaron programas de recepción y de atención a los niños migrantes. Algunos programas fueron realizados por ONGs como Save the Children, como Plan Internacional, pero fueron programas muy temporales. Después de eso, no existen programas de recepción y de integración de los niños deportados, ¿verdad? Y como usted dice, si bien es cierto, no han venido niños deportados de Estados Unidos, sí ha habido un aumento significativo de los niños deportados desde México. Y a estos no se les atiende, ¿verdad? No se les integra, no se les provee de asistencia psicológica después de pasar 3, 4 semanas en la estación migratoria siglo XXI u otra estación migratoria en México, pues es traumático, ¿verdad? Esos no son estaciones migratorias, son centros de detención y viven como en las cárceles, ¿verdad? Entonces es necesario que estas crisis que regularmente se están presentando sean una oportunidad para mejorar la recepción y la integración de esta población deportada. Estamos cerrando la entrevista, Juan José, pero la última pregunta que me gustaría hacerle es, en el campo de análisis de la política migratoria y su complementariedad con otras áreas de políticas públicas, seguridad, educación, salud, alimentación, entre otras, el vínculo de conexión ante esto, lo mencionó por el caso de los niños retornados, adolescentes, pero también adultos que entran en un proceso de reinserción a sus comunidades, algunos que lo hicieron en poco tiempo, otros que han tenido años y regresan a otro El Salvador, enfrentan otras características. Entonces, cómo el Estado ofrece otros campos de políticas públicas, otros servicios para que las personas se puedan integrar y no decidan nuevamente emprender la ruta hacia los Estados Unidos. Porque actualmente más del 60%, casi el 70% de los deportados se regresan. Entonces, estamos como la rueda de Sísifo, ¿verdad? Volviendo otra vez a deportarlos y otra vez se regresa. Entonces, no avanzamos en esto, ¿no? Yo creo que aquí juega un papel, o debe de jugar un papel muy importante, comigrantes.
Precisamente por eso es que se crea Comigrantes en el 2012, para establecer políticas migratorias coordinadas con políticas sectoriales. En Comigrantes está el Ministerio de Agricultura, en Comigrantes está el Ministerio de Trabajo, en Comigrantes está el Ministerio de Economía, en Comigrantes está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Entonces están comunes, son instancias públicas que permiten precisamente realizar un esfuerzo coordinado para integrar a esta población. Lo que pasa es que Comigrantes no ha funcionado, ni se ha visibilizado. Yo decía antes, por ejemplo, que yo esperaba que Comigrantes diera un balance sobre la situación migratoria a finales de año y las perspectivas para el 16. Sí. Comigrantes ha desaparecido de la luz pública, ¿verdad? Y ha desaparecido porque realmente no tiene recursos, ¿verdad? O porque los que participan en Comigrantes pues no es el más alto nivel, sino que son técnicos de segunda y tercera línea de estos ministerios con poca capacidad de decisión. Quiero agradecerle por habernos acompañado, don José. Gracias por este espacio de entrevista y espero que en el transcurso de este año pues sigamos haciendo análisis de lo que ocurre en materia migratoria en Estados Unidos y obviamente en Centroamérica, que es otro campo de discusión, claro, de las migraciones interregionales. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias por habernos acompañado. Fue Juan José García, investigador y experto en políticas migratorias. Vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Regresamos en instantes.